Hola, es un gusto compartir una vez más una reflexión bíblica con todos ustedes. Hoy vamos a compartir una reflexión que trata de la fe. Y vamos a compartir la lectura bíblica en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Leemos juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermosos estos dos versículos que estamos compartiendo, que tratan de la fe. El versículo 1 va a hablar el apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que se encontraba en Roma, y le va a decir que las personas están justificadas por la fe. Y tendríamos que ver un poco el significado de la justificación. La justificación es esa acción que da el efecto de hacer algo justo. Y eso justo que fue realizado por medio de Jesucristo cumplió un efecto en la vida de las personas o en la humanidad. Entonces, Jesús nos justificó cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Nosotros tuvimos fe, creímos que ese hecho es un hecho real y hemos alcanzado, por medio de esa fe y de esa justificación, el perdón de nuestros pecados. Entonces el versículo 1 dice que justificados estamos por la fe, por haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió en una cruz por toda la humanidad. Pero esta fe dice que hace que tengamos paz. Y realmente es así, cuando creemos en Dios, lo primero que viene a nuestras vidas es la paz de Dios. Algo que no se puede ver ni tocar, pero se puede sentir internamente. La paz de Dios en nuestro interior. Pero esta paz dice que es para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá aclara el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Está diciendo que tenemos un acceso a una comunión, a una relación con Dios por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de la justificación de Jesús para con la humanidad. Y quisiera compartir en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28 y versículo 30, este tema que continúa y dice así: concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esto dice Romanos 3:28. El apóstol Pablo sigue diciendo y enseñando que el hombre es justificado por la fe. O sea, cuando creemos en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por la humanidad, entonces pasamos a ser justificados, ¿sí? Pasamos a tener un efecto de ser cercanos a Dios, de tener un acercamiento a Dios. El verso 30 de Romanos capítulo 3 va a decir: porque Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la no circuncisión. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Está hablando a un grupo de personas que tenían una duda o una dificultad. En aquel tiempo en el que se escribe este libro, sucede algo muy interesante. Estaban los judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban otros judíos que no se habían convertido al cristianismo. Entonces, la disputa o el desacuerdo era si había que circuncidarse o no circuncidarse. Entonces el apóstol Pablo lo que va a decir en el versículo 30 del capítulo 3 de Romanos, que Dios es uno y que Él va a justificar por la fe a los que se circunciden y a los que no se circunciden. Ya esto no era tan importante. Lo importante era tener fe, creer que Jesús es el Hijo de Dios.
Y hablando de la fe nos ayuda a eliminar el orgullo, ¿sí? Ese orgullo que a veces tenemos como personas y pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que hacer grandes sacrificios o dar dinero, hacer grandes esfuerzos. Y no es así. Nos podemos acercar a Dios por la fe, ¿sí? Y cuando nos acercamos a Dios por la fe, se nos va ese orgullo de decir, sí, yo estoy bien con Dios porque hago tal o cual cosa, porque hice esto o aquello, o porque di un dinero. Y esto no es así. La fe exalta a Dios. Cuando tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, estamos reconociendo que necesitamos absolutamente de Él. Más allá de nuestras responsabilidades humanas, necesitamos de Él para poder estar en paz para con Dios. Y creo que es una reflexión muy agradable que hemos podido compartir acerca de la fe. Y la fe es lo que nos acerca a Dios. Vamos a volver a compartir Romanos 5:2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que tu fe y mi fe nos ayuden a estar firmes en esta esperanza de saber que Dios existe, que Él es real y que es el único que puede llenar nuestro interior con su paz. Esta es la palabra que dejo para reflexionar en el día de hoy y quisiera orar. Gracias, bendito Dios, te doy en este día por tu palabra, por esta palabra que nos enseña que hemos sido justificados por la fe para con Dios. Nadie nos puede condenar cuando Dios ya nos ha justificado, ha hecho una obra tan justa para nuestras vidas. Haber entregado su vida en la cruz del Calvario para que hoy nosotros seamos aceptos delante de Dios como personas que podemos relacionarnos con Él y recibir esa verdadera paz. Gracias te doy, Dios, por tu palabra, por tu sacrificio, por la victoria que tuviste en esa cruz al dar tu vida para que hoy nosotros podamos tener paz y comunión. Gracias te doy por todo y encomiendo nuestras vidas en tus manos. Te pido que obres en aquellos que están presentando una petición, una necesidad y también que recibas esas gratitudes que están en nuestras oraciones siempre. Gracias te damos por todo. Amén. Que Dios les siga bendiciendo y nos encontramos nuevamente la semana que viene.